Robert Fico ha causado revuelo en Occidente por su viaje a Moscú, su polémico viaje a Moscú. Es que el primer ministro de Eslovaquia pues viajó a Rusia para negociar el suministro de gas. Esto, por supuesto, tras la decisión de Ucrania en paralizar el paso de gas ruso hacia Europa. Ya muchos analistas habían pronosticado que Fico tomaría decisiones importantes para garantizar la seguridad energética de su país. Por otro lado, esto revela una gran fractura en Occidente. Vamos a ver el siguiente video que profundiza esta noticia. La crisis energética que sacude a Europa no es nueva, pero ha alcanzado un punto crítico. Desde la invasión rusa a Ucrania, el gas se ha convertido en un arma estratégica en el tablero geopolítico. Ucrania, al cerrar el tránsito de gas ruso por su territorio, buscó golpear al Kremlin, pero este movimiento ha tenido repercusiones graves para la Unión Europea. Eslovaquia, un país históricamente dependiente del gas ruso, se encuentra en una situación crítica. El primer ministro Robert Fico, conocido por su postura prorrusa, no dudó en viajar a Moscú y negociar directamente con Vladimir Putin para asegurar el suministro de gas. Este acuerdo bilateral, anunciado como un éxito por Fico, ha sido calificado como una traición histórica por otros líderes europeos. Las cifras no mienten. En 2024, Eslovaquia dependía en un 70% del gas ruso. Con el cierre del tránsito ucraniano, este porcentaje se convirtió en una amenaza existencial para su economía y su población, especialmente en invierno. Por eso, para Fico, el pacto con Putin era inevitable. Mi prioridad es garantizar el bienestar de los eslovacos, declaró en una conferencia de prensa en Bratislava. Mientras tanto, Ucrania justifica su decisión, argumentando que seguir permitiendo el tránsito de gas solo fortalece económicamente a Rusia. Sin embargo, esta medida ha dejado a países europeos vulnerables y ha generado resentimiento hacia Kiev. Algunos líderes europeos comienzan a cuestionar si Ucrania está actuando en el mejor interés del bloque o solo en el suyo propio. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar este reporte. Bueno, el polémico viaje de Robert Fico a Rusia. Este señor lo primero que hizo fue dejar bien claro a la prensa mundial que su controvertido viaje a Moscú, donde se entrevistó personalmente con el líder ruso, Vladimir Putin, respondió únicamente a las necesidades de asegurar el suministro de gas a su país y no tuvo nada que ver con la orientación geopolítica de su gobierno. Y dice este señor: necesité asegurar el gas para el consumo nacional eslovaco y lo tenemos garantizado, y de hecho, sin ningún aumento del coste del combustible, dijo Fico en un video publicado en sus redes sociales. Es decir, él logró en un acuerdo, en una negociación con el presidente ruso, no solamente asegurar el flujo constante de gas, sino que también al mismo precio, sin un aumento de costo, asegurando entonces su sector energético. Y como comenté al inicio, ya muchos estaban especulando cuáles eran las movidas del primer ministro eslovaco, porque su país se vería severamente afectado por la interrupción del paso de gas a Europa. Tras confirmar que no iba a extenderse el contrato de tránsito de gas ruso, por supuesto, el mandatario eslovaco decidió, una vez que
causó protestas en los medios de comunicación por la decisión de Zelensky, pues tomar acción. Tomar acción porque la Unión Europea no iba a tomar ningún tipo de medida al respecto. Y este señor prefirió asegurar los intereses nacionales de su país que seguir la línea de la Unión Europea. Entonces nos encontramos con este protagonista, que es el primer ministro Robert Fico, que insiste que la decisión de Zelensky de suspender el tránsito de gas es un vulgar capricho, un vulgar chantaje. Afirmó que su país puede detener toda la ayuda humanitaria a Ucrania, incluido, ojo el tambor, incluido la reciente decisión de ayuda que se le había enviado. Si Kiev no resuelve los problemas relacionados con el transporte de gas ruso que impactan negativamente a la economía europea, este señor insiste en que tomará todas las acciones para suspender toda la ayuda a Ucrania. Y esto lo dijo en una rueda de prensa formal, señores. Suspender el suministro, ojo, lo dijo en una rueda de prensa gubernamental, claramente, suspender el suministro de energía a Ucrania en situaciones de emergencia, así como la reducción total del apoyo a los ciudadanos de esa nación que se encuentran actualmente en territorio eslovaco. Van con todo, señores. Esto es una pelea geopolítica, esto es una pelea diplomática muy dura, porque Ucrania tiene o depende en caso de emergencia, depende entonces de la energía que le pueda proporcionar Eslovaquia, y ahora Zelensky se va a quedar sin nada. Vamos a seguir viendo el video. La fractura dentro de la Unión Europea se ha vuelto evidente. Países como Hungría, liderada por Víctor Orbán, también han buscado acuerdos individuales con Moscú, ignorando las recomendaciones de Bruselas. Esta división debilita los esfuerzos europeos por mantener una postura unificada frente a Rusia y amenaza con fragmentar el bloque. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha intentado mantener la unidad del bloque, instando a los países a reducir su dependencia del gas ruso y apostar por fuentes alternativas. Sin embargo, la realidad es que las soluciones no llegan lo suficientemente rápido para países como Eslovaquia, Austria o incluso Alemania, que ya sienten la presión de los altos costos energéticos. El caso de Austria es emblemático. Aunque ha logrado diversificar parte de su suministro energético, sigue dependiendo en un 50% del gas ruso. Este país, al igual que Eslovaquia, ha comenzado a negociar con otros proveedores, pero la falta de infraestructura adecuada y los costos elevados hacen que el gas ruso siga siendo una opción tentadora. Bien, además de todo esto, amigos de Prensa Alternativa, Fico fue claro: usar el veto en la Unión Europea. Usar el veto en la Unión Europea en todos los asuntos relacionados con el Estado que gobierna Zelensky, porque recordó que se necesita un enfoque unánime para aprobar decisiones en el bloque comunitario. Y claramente, pues, va a hacer uso del veto en la Unión Europea por esta decisión. Fue tajante el primer ministro Fico. Y no es para menos, amigos de Prensa Alternativa, no es para menos, porque recuerden ustedes que esta situación puede generarle a Eslovaquia una pérdida estimada entre unos 500 millones de euros anuales, y el país puede gastar
unos 1.000 millones de euros debido a los precios del gas. En tanto, a la Unión Europea es mucho más complicado, le costaría cerca de 70.000 millones de euros. Y esto lo detalló Fico. La situación es muy complicada para el viejo continente y aún más cuando Eslovaquia y China fortalecen lazos de cooperación. Imagínense por dónde va la cosa, ¿no? Ambos gobiernos se han comprometido a promover la paz, pero además establecimiento de relaciones diplomáticas con cooperación bilateral y promover un futuro de beneficio mutuo. Esto se celebró en el marco del aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Eslovaquia y China, que van para el 75 aniversario, ¿no? Entonces, vemos a una Eslovaquia que se está acercando a China, que, bueno, claramente tiene una visión muy diferente acerca de Rusia y no se está calando cuentos de Zelensky. Incluso el propio Fico lo dijo. Zelensky se ha encontrado con una generación de políticos en Eslovaquia que le pueden decir que no. Aunque él está acostumbrado que en el bloque europeo le digan que sí. Y esto tiene que ver, bueno, con la sumisión de Europa a los Estados Unidos y a el señor Joe Biden. En todo caso, amigos de Prensa Alternativa, este viaje que hace el señor Fico, pues le dio buenos resultados. Indicaron incluso que van a atender las conversaciones abiertas entre el primer ministro Robert Fico y el presidente ruso Vladimir Putin. Además, esta es la visita, digamos, más importante, ¿no?, para Eslovaquia, porque es la primera reunión a solas entre Fico y Putin desde el 2016. Imagínense ustedes. Y pues Fico decidió dejar a un lado la carrera contra Rusia y pues garantizarle el gas a su país. Entre tanto, pues están hablando de una cantidad considerable de suministro de gas, de flujo de gas que va a ser constante, al mismo precio y que le garantiza entonces a Fico, o le da a Fico una tranquilidad, y esto a su vez le da tranquilidad al sector energético de su país. Pero ahora, hay una situación geopolítica tras la visita de Fico a Moscú. Entonces ahora, ¿qué va a pasar entre Ucrania y Eslovaquia? Vamos a ver la otra parte del video y respondemos esta pregunta. Además, los mercados energéticos europeos han sido golpeados por la volatilidad. Desde enero de 2025, el precio del gas ha aumentado un 30%, según datos de la Agencia Internacional de Energía. Esta situación ha generado protestas en varios países europeos, donde la población acusa a sus gobiernos de no estar preparados para una crisis de esta magnitud. La narrativa rusa aprovecha estas fracturas. Medios como RT han señalado que la hipocresía europea está llevando al bloque al colapso. Para el Kremlin, acuerdos como el de Fico son una victoria estratégica, pues debilitan la cohesión europea y fortalecen su posición en el mercado energético global. Mientras tanto, Moldavia, especialmente la región separatista de Transnistria, se enfrenta a una crisis humanitaria. El corte del gas ruso ha dejado a miles sin calefacción en pleno invierno, exacerbando las tensiones en una región ya conflictiva.
Este escenario es una advertencia de lo que podría pasar en otros países europeos si no se encuentran soluciones rápidas. La interrupción del suministro de gas ruso también afecta a los sectores industriales de Europa, que dependen en gran medida del gas para operar. Empresas en Alemania, Francia y Países Bajos han reportado pérdidas millonarias desde el inicio de la crisis, lo que agrava aún más la situación económica. Los esfuerzos por diversificar fuentes energéticas han llevado a un incremento en la demanda de energías renovables. Sin embargo, la transición no es inmediata y muchos países europeos carecen de la infraestructura para satisfacer sus necesidades energéticas a corto plazo. Esto ha intensificado los debates sobre el ritmo de la descarbonización. Noruega y Argelia han emergido como actores clave en el suministro de gas a Europa. Sin embargo, la capacidad de estos países para satisfacer la creciente demanda europea es limitada. Por su parte, Estados Unidos ha aumentado sus exportaciones de gas natural licuado, pero a precios significativamente más altos que los de Rusia. El papel de China también ha sido crucial. Aunque no directamente implicada en el suministro a Europa, China ha incrementado su compra de gas ruso, lo que refuerza la posición económica de Moscú y le permite mantener su influencia en el mercado europeo. En el contexto de esta crisis, la opinión pública europea está dividida. Algunos ciudadanos justifican más apoyo a Ucrania, mientras que otros priorizan las necesidades domésticas, criticando a sus gobiernos por no actuar con suficiente pragmatismo frente a la dependencia energética. El debate también se ha intensificado en el Parlamento Europeo. Algunos legisladores piden sanciones más severas contra Rusia, mientras que otros abogan por flexibilizar las políticas energéticas y para evitar mayores impactos en las economías nacionales. La fragmentación política dentro de la Unión Europea también se refleja en los diferentes niveles de preparación de los Estados miembros. Mientras que países como Dinamarca y Suecia han logrado reducir drásticamente su dependencia del gas ruso, otros como Italia y Grecia siguen luchando por encontrar alternativas viables. La presión también recae en los pequeños negocios, especialmente en el sector de servicios y manufactura que dependen de un suministro energético constante. Muchos empresarios han expresado su preocupación por la falta de subsidios y apoyo gubernamental frente a los costos crecientes. Por otro lado, la crisis energética está acelerando la cooperación regional dentro de Europa. Iniciativas como la interconexión de redes eléctricas y el desarrollo de infraestructuras compartidas para el almacenamiento de energía están ganando impulso. En el ámbito internacional, la crisis ha fortalecido la influencia de la OPEP, que ahora juega un papel más destacado en la regulación de precios y el control del mercado global de energía. Esto ha limitado aún más las opciones de Europa. La reciente reunión de líderes europeos en Bruselas reflejó la urgencia del momento. Aunque se alcanzaron algunos acuerdos sobre la compra conjunta de gas y la aceleración de proyectos renovables, la falta de consenso sobre el manejo de la crisis energética subraya las divisiones internas. En este contexto, Rusia sigue jugando sus cartas con maestría. Cada acuerdo bilateral con un país europeo refuerza su narrativa de que el bloque está fracturado y que sus sanciones no son efectivas. Bueno, vamos a hacer las consideraciones finales de este tema que está muy caliente, amigos de Prensa Alternativa. Y bueno, acusaciones mutuas, porque Zelensky acusó a Fico a actuar en complicidad con Rusia y de sacar provecho económico del conflicto en Ucrania. Según Zelensky, Fico ha rechazado propuestas de compensación para reducir la dependencia de gas ruso. Pero vemos la posición entonces del primer ministro en acercarse y negociar directamente con Moscú. Si evaluamos la posición de Hungría bajo el liderazgo de Orbán, pues también mantiene un enfoque muy pragmático al respecto del suministro de gas y, por supuesto, busca las vías, la alternativa para mantener el flujo de energía constante. Se ha mencionado una solución en la que el gas comprado por terceros no sería considerado ruso.
al transitar por Ucrania, pero esta propuesta no ha sido oficialmente respaldada, ¿no? Sin embargo, Orbán también fue muy claro, ¿no?, al respecto. Y por supuesto, seguimos con las implicaciones para Europa porque da relieve de divisiones dentro de desde el viejo continente en relación con la dependencia del gas ruso. No cuentan con una infraestructura, realmente la Unión Europea no cuenta con una infraestructura para garantizar la seguridad energética, porque dependen directamente de Rusia. Mientras, pues, algunos países buscan las vías y los mecanismos para no tener que sacrificar su seguridad energética por la posición de Estados Unidos y del propio bloque. Es por eso que países como Eslovaquia y Hungría priorizan mantener las relaciones con Rusia para asegurar el suministro. Esto es tan sencillo como esto. Por otro lado, pues las pérdidas económicas por el tránsito de gas van a ser incalculables, incalculables, incluso para la propia Ucrania. Afectará la finanza de los países, el sector energético, por ende el sector manufacturero, la economía en general, ya debilitada por la guerra, más la destrucción de infraestructura en Ucrania, y por si fuera poco, entonces las consecuencias, las graves consecuencias para las economías que ya vienen padeciendo, caso Alemania, lo hemos hablado aquí hasta el cansancio, pero en general toda Europa se encuentra sumida en una letal crisis energética y crisis económica. Y ahora con esto se le complica la cosa, ¿no? La postura de Eslovaquia junto a la de Hungría aumenta el aislamiento diplomático de Ucrania dentro de la Europa central, sin duda alguna, porque estos países están mostrando una alineación directa con Rusia en temas energéticos, lo que debilita la unidad europea frente a Moscú, y esto es innegable, ¿no? Las relaciones tensas, esto va a complicar de todas las decisiones que el bloque pueda presentar para Ucrania y para Zelensky por la propia consecuencia de la decisión tomada por Ucrania, ¿no? Por supuesto, bueno, ya los riesgos de seguridad energética están, estos señores están sacrificando incluso su propio poder, porque esta guerra con Rusia lo que ha revelado es una Europa desgastada, desactualizada, sin armamento, que depende directamente de la seguridad que le puede ofrecer Estados Unidos. La mayoría de sus ejércitos no cuentan con la tecnología necesaria ni el armamento para poder enfrentarse en confrontaciones directas con Rusia. La OTAN, por su parte, bueno, si no pudieron cumplir con el 2% del gasto militar, mayoría de países europeos, pues ahora con la propuesta de Donald Trump de aumentar esto a 5%, con una crisis económica y una crisis energética, pues estos señores van a caer en la quiebra, ¿no? Por lo que toda esta situación pues impulsa a una mayor dependencia de los Estados Unidos en términos de seguridad, porque en términos energéticos Estados Unidos no le puede solucionar el problema. Ojo que Biden les había vendido esta idea, ¿no? Sancionen a Rusia, vamos a aplicar un boicot, vamos a prohibir la venta de gas ruso, que yo les voy a suministrar gas licuado. Y la cosa, bueno, estaban hasta contando con países del Medio Oriente y
los países en Medio Oriente le dijeron, no nos metemos en ese problema, señores. No está la infraestructura necesaria para nosotros poderles enviar la cantidad de gas que ustedes necesitan. Y además, bueno, Medio Oriente tiene sus propias complejidades. Por su parte, Estados Unidos no puede suplir en la totalidad el consumo de gas de Europa. Además que los costos son para ellos, bueno, significativos, ¿no? Entonces, lo que sí está claro que van a tener ahora que depender aún más de los Estados Unidos bueno, en términos de seguridad y tratar de ver qué hacen ahora, ¿no? Porque estaban intentando limitar las capacidades de Rusia y lo que han hecho estos señores es posesionar a Rusia como un actor clave en el poder global, ¿no? Y por supuesto, ahora Rusia aprovecha estas divisiones entre Ucrania y países europeos para avanzar en su estrategia y, por supuesto, reflejar esta división en Europa, y esto a su vez debilita el apoyo a Ucrania. Ya lo dijo Fico. Amenazó a Zelensky con quitarle toda la ayuda a los ucranianos en su país, pero además todo el envío que este país le pueda suministrar a Zelensky, y además incluso te voy a quitar la electricidad, compadre. Te voy a quitar la electricidad. Imagínense ustedes hasta dónde van las amenazas, ¿no? Y esto es precisamente una división, una fractura completa en la Unión Europea, porque además la falta del acuerdo sobre el tránsito de gas también facilita que Rusia, pues, justifique desviar los suministros hacia otras rutas, como el Turkstream, por lo menos, ¿no? Vamos a enviarle gas a Turquía, vamos a enviar, ojo que China dijo, hey, no vas a enviar gas a Europa, pues yo quiero ese gas. Fue el primero en que levantó la mano. No lo vas a mandar a Europa, pues perfecto, dándolos a nosotros lo compramos, ¿no? Entonces esto reduce aún más la relevancia estratégica de Ucrania como un país de tránsito, y ya se están posesionando otros actores internacionales, ¿no? Ni qué hablar de la imagen de este señor Zelensky, que bueno, este señor no tiene ya ni imagen. Lo que crearon en algún momento los medios de comunicación occidentales, ¿no? Toda la maquinaria comunicacional de crear a este señor como un héroe ficticio, ya todo eso se ha caído. Zelensky lo que proyecta actualmente es un rechazo absoluto por parte hasta de sus propios soldados, hasta de su propio pueblo. Ojo que este señor también está involucrado con actos terribles que ya se han revelado al mundo entero. Y por supuesto, bueno, este señor nada que hacer, lo que falta es que Donald Trump el 20 tome la Casa Blanca y bueno, y se vea si verdaderamente a Donald Trump lo van a dejar cumplir sus promesas de campaña, ¿no? Ahora, esto tiene un impacto bastante fuerte para la Unión Europea en términos de negociaciones energéticas, porque una vez, y si llega a negociaciones el presidente ruso con Donald Trump y se acaba este conflicto, una vez que pase esto, pues la cosa igual va a estar complicada para Europa, ¿no? Porque una vez que Rusia pacte y negocie acuerdos con otros países para todo ese suministro de gas que le enviaba a Europa, enviarlo y tomar esas responsabilidades de enviar todo ese gas a otros países como China, utilizar el gasoducto con Turquía, es decir, va a asumir acuerdos
internacionales que va a cumplir a cabalidad, porque Rusia en ese sentido ha demostrado en el tema energético que cumple la mayoría de sus compromisos, o sea, sus compromisos en totalidad con el suministro, ¿no? Incluso ha estado suministrando hasta hace poco por Ucrania gas a Europa, a una Europa que está tratando de liquidarlo, ¿no? Imagínense ustedes. Pero en todo caso, aún si se acaba este conflicto, esta decisión de Zelensky ha sido una puñalada muy grande para Europa, porque igual esto tiene complicaciones energéticas para el futuro inmediato de Europa y para las futuras negociaciones, porque la negativa de Ucrania a no renovar este contrato con Gazprom, pues podría complicar sus propias relaciones con otros actores energéticos europeos, ya que este gasoducto que pasa a través de Ucrania sigue siendo importante para Europa. Entonces, si ya no va a pasar gas por allí, porque los europeos, bueno, Moldavia es uno que es una situación, bueno, terrible, ¿no? Mientras Transnistria está sufriendo por el tema del corte de gas, Moldavia estaba celebrando que los separatistas no tenían gas, que estaban celebrando la decisión de que Europa no va a tener gas y vendiendo una idea de que ellos no van a sufrir por esto, ¿no? Una cosa que se despega de la realidad. Pero en todo caso, esto va a tener implicaciones. Los países europeos que dependen, por supuesto, del gas que pasaba por allí, no van a tener alternativas en el inmediato, no van a tener alternativas de cómo suplir ese gas. Y van a tener en el largo plazo que buscar estrategias que le ayuden entonces a suplir ese gas que pasaba por allí, ¿no? O sea, es decir, no tienen manera en el momento porque no tienen infraestructura, ¿no? Van a tener que sí o sí comenzar a comprar el gas a precios insostenibles, bueno, para poder sobrevivir, ¿no? Pero aún así, esto en algún punto los va a obligar a comenzar a hacer negociaciones energéticas futuras con la propia Rusia. Entonces allí se verá si ya todo ese suministro de gas Rusia lo redirige a otros compromisos internacionales, pues la cosa se le va a complicar muy, pero muy feo a la Unión Europea, comenzando por el aumento de la seguridad energética. Además, bueno, incrementos en los precios del gas, mayor presión sobre las infraestructuras alternativas, ¿no? Bueno, tratar entonces de comprar gas natural licuado, y esto tiene que ver, bueno, importándolo desde Estados Unidos, Qatar y otros países, ¿no? Mientras tanto, bueno, el gasoducto Turks Stream va a transportar gas ruso hacia los Balcanes. A Estados miembros que estén buscando suplir sus necesidades energéticas, ¿no? Además que, bueno, van a tener que utilizar interconexiones internas en Europa para redistribuir el gas disponible entre los propios Estados miembros, y entonces ahí se van a matar, amigos de Prensa Alternativa, porque si tienen que hacer una redistribución del gas que tiene disponible el bloque europeo, bueno, ahí van a ver, bueno, van a tener una pelea grave que va a aumentar las tensiones y las fracturas, ¿no? Y bueno, hay países más vulnerables que otros en esta situación, que van a ser
de inmediato los más afectados y luego esto va a migrar a los otros países, ¿no? Y por supuesto, repercusiones económicas, repercusiones sociales. Esto le va a pasar factura también a los dinosaurios de la política de la Unión Europea y por supuesto también a cada país de manera independiente. Van a tener dificultades para la transición energética. Esto es una cosa que de la que quieren esconder, ¿no? Se habla mucho del tema europeo hacia energías renovables, pero esto no cuenta con una infraestructura que pueda solucionar el problema de Europa, ¿no? Entonces van a seguir en el mismo tema de buscar estrategias políticas que puedan comenzar a mover el sector de energías renovables y esto no va a suceder de la noche a la mañana. Y por otro lado, la fragmentación que aumenta. Moscú, por supuesto, se hace de esta fragmentación para posesionarse frente a la propia Unión Europea y los Estados Unidos. Esto fortalece a Rusia con otros mercados, ya lo decíamos, China, Turquía, es decir, la reducción del tránsito de gas a través de Ucrania lleva a Rusia a simplemente redirige las exportaciones hacia Asia, ¿no? Proyectos como el Power of Siberia, que son tan importantes, ¿no? Y esto pudiese también debilitar la capacidad de Europa para influir, incluso tratar de complicar la situación en Asia-Pacífico, ¿no? Que es otra de las cosas que tiene la OTAN en mente. En todo caso, amigos de Prensa Alternativa, se levantó Fico y sacó las garras con todo. El señor Zelensky está en aprieto, Europa en general completa está en aprietos. Vamos a ver entonces hacia dónde Rusia va a redirigir este gas. Y vamos a ver entonces con qué va a salir la Unión Europea en los próximos días. Si esto va a tener repercusiones claras en términos de esta fractura, si algunos otros líderes de la Unión Europea van a hacer lo mismo que Fico, porque esto puede ser también una reacción en cadena. Ya este señor tomó el primer paso, que fue lo más difícil, ¿no? Viajar a Moscú y negociar con Putin directamente, pero esto puede traer también que otros líderes europeos se dejen de tonterías y Zelensky, además Zelensky está acabado en términos de cuánto tiempo le queda en el poder, eso no lo pueden mantener allí, ya Zelensky es un inútil para Estados Unidos y para la propia OTAN. Yo apostaría porque se van a redirigir hacia otros escenarios, es decir, van a buscar otro país por donde poder atacar a Rusia, pero en términos ya militares, políticos, de lo que el beneficio que le pueda traer a Estados Unidos o a la propia OTAN, el señor Zelensky, esto es letra muerta, ¿no? Muerte anunciada, señores, en términos políticos. Ya a este señor no le queda casi nada en el poder, incluso yo creo que este señor se las va a ver muy fea cuando caiga, porque no va a haber nadie de sus propios aliados que le meta la mano. En todo caso, amigos de Prensa Alternativa, estén muy pendientes de lo que se publique en el canal en los próximos días, porque esto pique y se extiende. Hay que ver entonces si hay más reacciones en la Unión Europea de manera independiente, líderes políticos que hay dos opciones, o se van directo como Fico a negociar con Putin o van a querer buscar entonces por debajo de la mesa, igual comprar el gas ruso, como pasó. O sea, muchos países europeos por debajo de cuerda seguían comprándole gas a Rusia. Eso lo sabemos. Gracias, amigos de Prensa Alternativa, por estar con nosotros y nos vemos en un próximo video.